Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. La muerte revela quiénes somos y quién es Jesús. En el momento de enfrentar lo que todos nosotros no queremos enfrentar, como es la muerte, ahí se va a demostrar quién es un ser humano, y en el caso de Jesús revela que Él es Dios. La muerte es como un fuego que llega a revelar la escoria o llega a revelar la naturaleza pura del oro fino. De ahí que entonces es importante que nosotros veamos cómo la muerte de Cristo reveló a sí mismo en cuanto a su naturaleza divina, para que nosotros podamos tener confianza en Él y poder tener seguridad de la vida eterna. La muerte es el diferenciador al revelar quién es Jesús y quién es el hombre. En Juan capítulo 17, versículo 1 y 2 dice el Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Esa hora a la cual Jesús se refiere es la hora de su muerte. De ahí que entonces la misión de Jesús se caracterizó por glorificar al Padre. Por eso dice aquí el Señor: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando se habla de la glorificación, tiene un significado muy interesante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de una palabra, de un término llamado kabod, que se traduce como glorificación. O sea, este término hace referencia especialmente a la presencia activa de Dios con su pueblo, revelando quién es Él y dándonos la capacidad de adorarle por su esencial naturaleza y carácter. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la glorificación, tiene que ver con esa presencia palpable, con esas evidencias tan contundentes acerca de la gloria o la presencia de Dios entre su pueblo. En el Nuevo Testamento se traduce con la palabra doxa, que es un término secular que se centraba más que todo en la opinión de las otras personas, basándose en las acciones o logros que ésta había alcanzado. Y en lenguaje común se puede aproximar a la palabra fama. Pero eso realmente no hace realmente un verdadero, digamos, acopio del significado poderoso de la palabra que es kabod. La palabra kabod, como también doxa en el término bíblico, nos habla que es la gloria, es decir, que es la naturaleza, el carácter de Dios exhibiéndose. Cuando Jesús dice en este versículo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. En otras palabras, que en la muerte de Cristo se iba a manifestar la presencia palpable, gloriosa de Dios a toda la humanidad. Por eso vemos aquel momento cuando Cristo está en la cruz del Calvario. Era la hora sexta, ¿no? Cuando lo llevan a la cruz. En la hora novena, dice la Biblia, que entre la hora sexta y novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. La pregunta es ¿por qué? Porque el que estaba siendo crucificado está hablando que es el creador del cielo y de la tierra, el que toma control de las leyes de la naturaleza. Cuando Jesús expiró, aún los soldados romanos que le escarnecían y le decían que era un impostor, aquel soldado, cuando traspasa el costado de Cristo y vio esa gloria que salió de él, entonces dijo: este verdaderamente
era el Hijo de Dios. ¿Por qué cambió de opinión? Si antes le escarnecía, ahora está declarando realmente lo que era el Señor. Porque a través de la muerte exhibió la gloria que había dentro de él y a la vez glorificó al Padre, porque es el Padre quien le envió a esta tierra. Por eso dice acá la Escritura: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En conclusión, podemos decir que Jesús está pidiendo la mayor manifestación de la presencia palpable de Dios en toda su esencia, para que el Padre, al revelarse en el Hijo, sea exhibido en toda su naturaleza. En ese momento de la muerte de Cristo, Dios iba a quedar totalmente evidenciado. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Porque lo estaban viendo a través de la persona de Jesús. Así que si queremos conocer a Dios, lo conocemos a través de la imagen misma y sustancia de Dios, que es el Señor Jesucristo. Por eso que la muerte de Jesús fue la más excelsa manera de glorificación. La victoria de la muerte sobre el ser humano revela quién es Él. Jesús venció la muerte, pero también vemos aquí que la victoria de Jesús sobre la muerte revela la grandeza de su amor para con el ser humano. Reveló y glorificó a Dios Padre en su máxima expresión y reveló que Jesús no es un simple mortal, porque reveló la esencia o la imagen misma de Dios. De ahí que entonces, en la hora más difícil, procuremos revelar a Cristo, quien mora en nosotros. Jesús es totalmente diferente a cualquier mortal, religioso, filósofo, moralista. Él es Dios. La muerte diferencia a Jesús de todos los demás mortales. En todos aquellos que han puesto su confianza en las distintas religiones, en los distintos moralistas, en los distintos movimientos filosóficos y religiosos a lo largo de la historia, sus cuerpos están ahí en la tumba y jamás glorificaron a Dios, porque Dios no estaba en ellos. Dios no se hizo carne en ellos, pero Cristo sí lo hizo. Por eso nosotros podemos ver que Jesús es Dios mismo, al cual nosotros tenemos que seguir. No sigamos a los hombres. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Jesús no es hijo de hombre, Jesús es el Hijo de Dios. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y verás cómo tu vida tendrá un significado no solamente presente, sino futuro. Que Dios te guarde. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.